Bueno, el problema de la educación española. En principio nos faltan datos. Salen las noticias y leemos los titulares. Para ser objetivos y determinar el problema tendremos que encontrar o analizar datos que sean representativos y relevantes y también que les dotemos de una significatividad apropiada. Independientemente de esto, sí que es cierto que las prácticas que nosotros hacemos en la escuela pues son prácticas muy dirigidas a un valor teórico, a un valor conceptual y muy poco aplicadas a la vida real. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo puedo saber mucho de hacer divisiones, pero yo sé muy poco de lo que es dividir y ahí puede radicar el problema. ¿Por qué digo puede? Pues porque estamos observando constantemente que una cosa, verdad, es hacer multiplicaciones y otra saber multiplicar. Una cosa es leer y otra entender lo que se lee. Incluso poder discutir aquello que se lee una vez entendido. Y ahí puede radicar el problema. Nos quedamos en un límite del que quizás no sepamos pasar, porque confundimos la teoría de buenas prácticas con las prácticas de buenas teorías. La escuela se crea siempre con una finalidad: preparar para la vida. En tanto la escuela no se le dote de esa finalidad, pues carece de sentido. ¿Qué pasa? Que los valores que preparaban antes para la vida a lo mejor era saberse las tablas de multiplicar y escribir bien al dictado. Esos valores y exigencias van cambiando con las épocas. Si la escuela no se actualiza, la escuela no prepara para la vida, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo que haya que interpretar un mapa, que haya que interpretar, no sé, un esquema, trabajar incluso. Nosotros estamos trabajando con unos programas de matemáticas, ya llevamos mucho tiempo, de resolución de problemas, en las que exigimos billetes de avión, recetas de cocina, prospectos de medicina. Quiere decir, son materiales que tú tienes que saber leer e interpretar. ¿Para qué te vale la equivalencia de un centímetro cúbico a un decímetro cúbico si luego no sabes medir una medicina en función de un tiempo y una medida? Y hacer una correspondencia pertinente. O no sabes, pues eso, valorar en qué medida un billete de tren, un billete de avión te sale más barato, pero no solamente en función del precio, sino en función del tiempo. Todas estas variables, la escuela hoy no tiene tiempo. No tiene tiempo porque se dedica. Y se sigue dedicando a potenciar mucho el contenido y a privar de conocimiento. Seguimos confundiendo el contenido con el conocimiento. Contenido es lo que se enseña. Y conocimiento es lo que se aprende. La vida mide lo que has aprendido, no lo que te han enseñado. Yo ya últimamente digo que no me interesan los profesores que saben programar, sino aquellos que saben desprogramar. En este sentido, lo que necesitamos es gente activa, inquieta, creativa, que de alguna manera aquello que está estabilizado por algo estático se convierta en un motor dinámico intelectual, que es lo que necesitamos. ¿Y cuál es el mayor dinamismo hoy para un motor, para generar motor intelectual? Pues la comprensión y el entendimiento. ¿Y dónde se da la comprensión y el entendimiento? Pues en el saber hacer lo que se sabe decir. Hace poco me comentaba, ¿verdad?, en un periódico educativo, ¿qué entendía yo por competencia? Y yo decía, entiendo por competencia aquel que sabe hacer lo que sabe decir. ¿Y qué ocurre? Pues que no sé por qué, ¿verdad?, nos quedamos simplemente con el saber decir. Me preocupa cuánto de bien hablas, cuánto de bien dices las cosas. Pero ¿me has preguntado cuál es el sentido, el significado y qué comprendo yo de eso que digo? O sea, ¿te importa cómo se llaman las cosas? O como decía Aristóteles, lo que más te importa es saber lo que son. Si por educación anticuada entendemos la no correspondencia entre lo que la sociedad exige y lo que la escuela dota, pues quizás sí, efectivamente, porque la sociedad nos está exigiendo una preparación que la escuela, hablo de la escuela, hablo de las universidades y hablo de que no preparan para esas exigencias ni el buen desempeño en funciones
profesionales o el carácter intelectual. ¿Pero por qué? Pues porque seguimos imponiendo y confundiendo dos cosas. Una, los medios con los fines, y dos, los procedimientos con los objetivos. A mi juicio, eso es anticuado. Es anticuado seguir segando como los años 60. Si seguimos segando como los años 60, media humanidad se muere de hambre. No podemos seguir enseñando como los años 60. Entonces, ¿qué queremos? Que si mantenemos el procedimiento, conseguimos el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Calcular muy rápido. ¿Cuál era el procedimiento? Hacer 100 divisiones al día. Creemos que manteniendo ese procedimiento mantenemos el objetivo. No es verdad. Lo que hay que hacer es actualizar el procedimiento. Como los procedimientos no se actualizan, los objetivos no se consiguen. Esto por un lado. Luego, por otro lado, la confusión entre el medio y el fin. Hace 60 o 70 años era un fin saberse las tablas de multiplicar. Hoy no es un fin. Hoy es un medio que te permite crecer intelectualmente y unir los dos hemisferios cerebrales, establecer relaciones. Quiere decir que si yo empiezo diciendo 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, 9 por 3, 27, no sé nada. Pero si yo establezco relaciones y entiendo que cuando me pregunten 19 por 27, sé que tengo que multiplicar 27 por 20 y restar una vez 27 porque 19 veces es 20 menos 1 y establezco esas relaciones, la enseñanza de las tablas irá dirigida con un procedimiento distinto al que hace años se utilizaba. Y ya no es un fin en sí mismo, sino un medio para desarrollar tu pensamiento. Entonces, hay cantidad de asignaturas que en la escuela antes determinaban objetivos independientes y ahora determinan objetivos globales, de un desarrollo personal, emocional, intelectual, y esto todavía no se ha entendido. Habría que atacar, en primer lugar, en crear programas que permitieran al que aprende ser consciente de lo que está haciendo. Es decir, programas que respetaran muchísimo la metacognición. El aprender, ser consciente del cómo pienso. Yo hoy abogaría por ahí. Abogaría por el fundamento de la coherencia. Quiere decir que el sistema en sí mismo sea coherente, que no tiene sentido que a mí me exijan una selectividad o una prueba final donde se me permita pensar y establecer relaciones. Si para ello, durante todos los años anteriores, no he tenido ni un solo programa que me haya permitido establecer relaciones, generar ideas, jugar con las respuestas antes de escoger una de ellas, buscar conocimiento, entonces una sociedad no me puede exigir eso. Si no pone a disposición mecanismos que realmente produzcan esos resultados. Y luego, fundamental, empezar a distinguir lo esencial de lo accidental. Esencial es lo que produce resultados con procesos adecuados. Lo accidental, a veces, es obtener buenos resultados con procesos inadecuados. Estamos invirtiendo mucho en buscar resultados y estamos invirtiendo muy poco en generar procesos. ¿Qué quiere esto decir? Que miramos tanto el futuro que no vemos el presente que miramos. Y es en el presente donde tenemos que hacer las cosas, no en el futuro. Miramos al futuro y no nos preocupamos de que el presente está aquí, de que lo que necesitamos es aquí, de que tenemos los programas aquí. ¿Qué es esencial? Pues esencial es permitir que los niños hablen, a lo mejor. Esencial es hablar más y escribir menos. Esencial es más actividad cerebral y menos espacio físico virtual. Esencial es preguntarle qué te pasa y perder 10 minutos para escuchar sus inquietudes y sus intereses. Y no tenemos tiempo, porque hay que rellenar muchos ejercicios, vacíos de sentido y significado, convirtiéndose entonces en experiencias que no tienen razón, no tienen sentido, no tienen incorporación a ninguna expresión vital, ¿no? Ya digo vital, ya no solamente digo intelectual, ¿no? El carácter propio de la educación tiene que generar actividades que estimulen más esa actividad, que estimulen más el compartir, el generar entusiasmo.
no tenemos tiempo. Hay que hacer muchas fichas. ¿Para qué? Vacías de sentido y significado. Hay que hacer muchos ejercicios. ¿Para qué? ¿Qué resultados tenemos? Entonces hay que creer más en el que aprende. Esencial es enseñar desde el cerebro del que aprende, no desde el cerebro del que enseña. Yo creo que tenemos que separar, ¿no?, los intereses que nos pueden llevar fuera de la educación con las leyes educativas. El problema está en que una ley educativa debe favorecer procesos y crear posibilidades de acción, generar oportunidades. Toda ley educativa o todo real decreto que no se ajuste a una posibilidad de avance y vaya incorporando procesos en los que de alguna manera vamos limitando el acceso a poder avanzar, pues difícilmente nos va a permitir conseguir buenos resultados. Tenemos sistemas educativos que más que dotar de posibilidades de aprendizaje, dotan de imposibilidades de aprendizaje. Tenemos programas educativos que parece ser que si nosotros tenemos un abandono en secundaria alucinante, pero eso no nos preocupa. Nos preocupa que siga habiendo mucha matemática y mucho lenguaje. No nos preocupa si ni siquiera saben escribir una carta. Eso no nos preocupa. Pero nos preocupa que distingan una oración subordinada entre una coordinada. No nos preocupa si saben saludarse oralmente, si tienen un discurso oral digno para mantener una mínima conversación lógica. Eso no nos preocupa. Pero sí nos preocupa, ¿verdad?, si saben distinguir el adverbio de... Hay un desajuste tan grande que yo puedo empezar, ¿verdad?, a construir un chalet cuando yo ya tengo mis cimientos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que nos da mucha vergüenza meter a lo mejor una asignatura que signifique cocina en secundaria y que se pueda sacar una secundaria pues con distintas asignaturas a través de créditos que puedan ser elegidos. Pero es que yo puedo enseñar matemáticas a través de cocina. Pero es que yo puedo enseñar a leer y a escribir y a redactar a través de cocina. El problema es el cerrazón tan grande que tenemos de mirar desde una perspectiva y de entonar un oído desde una determinada frecuencia. Hay que buscar la otra mirada. Es fundamental buscar la otra mirada y entender que hay que dar soluciones que permitan avanzar, no leyes que permitan obstaculizar cualquier proceso. Muchos alumnos a los 10 años pues no tienen inquietud, tampoco lo tienen a los 14, y hay otros grandes a los 17, aquellos por los que no apostábamos. Un sistema educativo tiene que favorecer esas posibilidades de acción. No incorporar, el examen, los exámenes, las pruebas, tienen que ser indicadoras, en modo alguno selectivas. Bueno, el informe PISA es una prueba más. Nada en este mundo es prescriptivo y, ¿verdad?, como decía Aristóteles, ya que lo hemos mencionado antes, pues lo justo está en la mitad, pero la justicia no tiene mitad, ¿no? Entonces, ¿qué es relevante? ¿Qué es relevante en el informe PISA? Pues es un espejo, una mirada que debemos considerar si realmente esos datos que nos proporciona nos ayudan como indicador pues a crecer. Si yo estoy diciendo antes que en ningún momento debemos permitir que nada impida las posibilidades de acción, yo pienso que tampoco unos resultados deben impedir las posibilidades de acción. Lo que debemos que ser es lo suficientemente honestos, éticos, objetivos, para poder analizar con coherencia esos datos y determinar propuestas y alternativas que sí permita mejorarlos. ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a querer mejorar algo? ¿Que nos conformamos con no mejorarlos? Pues yo no tendría argumentos para decir no me interesa mejorar los resultados de PISA. Yo puedo tener argumentos
en los que puedo incorporar a la prueba de PISA su no exclusividad. El problema, triste, es que en otras pruebas también sucede más o menos lo mismo. Entonces, sin incorporar esa no exclusividad, yo no tengo argumentos. Cuando alguien me pregunta, oye, ¿qué te parecen los resultados de PISA? Digo, hombre, pues malos. ¿Es bueno mejorarlos? Digo, pues yo sí. Yo los valoraría para ver en qué medida podemos mejorarlos.